Pues bienvenidos y bienvenidas a nuestra Masterclass en vivo con João Prado. Feliz de estarles aquí acompañando una vez más en estas clases semanales abiertas para toda mi comunidad. En esta oportunidad o en esta clase vamos a estar hablando sobre esas creencias que normalmente sabotean nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel relacional y por supuesto también a nivel profesional. Y por qué es importante que nosotros conozcamos o qué hace que este tema sea relevante en el marco de lo que estamos hablando, ¿no?, durante este mes sobre el tema de creencias. Es que básicamente los mecanismos de autosabotaje que nosotros mismos que vamos utilizando en el día a día, pues básicamente radican en qué, en las creencias, y que recordemos, esa es la temática central de este mes. ¿Listo? Que voy a estar compartiendo durante esta clase en particular. El primero de ellos es como una anatomía del autosabotaje, reconociendo de alguna forma qué es lo que significa esto del autosabotaje, cómo se ve el autosabotaje y por qué es que es tan importante que nosotros lo identifiquemos o lo reconozcamos para poderlo claramente poder transformar. ¿Listo? Segundo punto que vamos a estar viendo en esta masterclass tiene que ver con las creencias más comunes que digamos como que se vuelven la base por el cual nosotros repetimos una y otra vez los mismos mecanismos de autosabotaje. Y cada persona, ¿sí? Tiene su propio estilo, tiene su propio patrón de autosabotaje. Por eso, durante esta conferencia, o más bien durante esta masterclass, es importante que ustedes vayan reconociendo esos indicadores que les vayan dando indicios de cómo es que quizás eso esté funcionando en tu propia vida, ¿vale? Y el tercer punto tiene que ver con, claro, si ya conocimos la anatomía, ya conocimos las creencias que soportan ese patrón repetitivo, pues, ¿cuál es el modelo o el paso a paso o una metodología que nos pueda servir? ¿Para qué? Para poder transformar ese autosabotaje. A mí particularmente me gusta decir, es eliminarlo y eso, porque en última seguimos siendo seres humanos y puede que ahorita podamos tener las herramientas, pero más adelante vuelven otra vez esos mecanismos, pero en la medida que nosotros vamos contando con las herramientas y los vamos aplicando en nuestra propia vida, pues cuando se vuelvan a aparecer, lo podemos transformar. Por eso yo particularmente hablo más de transformar en lugar de eliminar, porque eliminar es como si nunca más fuera a volver a aparecer eso en tu vida, y resulta que no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es como alguna vez un maestro mío o un profe mío con los que me entrenaba en coaching me decía, es que los miedos, las angustias, los dolores, esas emociones incómodas, si nosotros tomamos o vamos estudiando en nuestro desarrollo personal, pues todos esos miedos, esas creencias, esa angustia, esos dolores, parece que también fueran a cursos de desarrollo personal o también se formaron, porque empiezan a crear nuevos mecanismos. ¿Para qué? Para sabotear. Así que por eso en particular es que yo soy de la filosofía de que me gusta más hablar de transformar en lugar de decir eliminar. ¿Listo? Ahora sí, dicho esto, vamos a arrancar entonces con nuestro primer punto, y tiene que ver con la anatomía del autosabotaje o las pautas para poderlo reconocer o identificar en nuestra propia vida. Y para esto quiero iniciar con una pregunta muy puntual, y es, ¿te ha pasado alguna de las siguientes situaciones que te voy a mostrar a continuación, que son como mm, mecanismos o los primeros indicios? Ve calificándote. Recuerda, por favor, ojalá en la medida de lo posible, tener un cuaderno, una hoja con bolígrafo claramente o algo con que tomar nota, no tanto de las de las imágenes o de los tips y eso, no, sino más de los insights, de las reflexiones a las que puedas ir llegando en el transcurso de la conferencia, y que al final también puedas luego poderlo aplicar y replicar también con otras personas. ¿Listo? Entonces, ¿te ha pasado alguna de estas situaciones? Por ejemplo, comienzas una relación, pero prefieres terminarla por ese miedo que te puede dar para sufrir. O quizás quieres iniciar una rutina matutina, ¿cierto? Que porque sabes que eso va en pro de tu bienestar, de tu calidad de vida y demás. Pero resulta que la noche anterior te acuestas demasiado tarde por estar mirando series o estar navegando en redes sociales. O quizás tienes una entrevista de trabajo para el día siguiente en la mañana, pero la noche anterior te quedas más bien bebiendo con tus amigos, pasándola bueno y demás, y no prepararte para esa entrevista. O tal vez tu familia te esté pagando los estudios profesionales o de posgrado, o tú mismo te los estés pagando. Sin embargo, ¿cierto? Suspendes ese examen de ingreso o esos exámenes importantes que tienes que hacer, porque puede que por un lado no te hayas preparado para esos exámenes, o quizás el mismo miedo te bloquea y digas, no, mejor no lo presento. ¿Sí? O tal vez pasas ratos y ratos rumiando o redundando en esas ideas que te van llegando, en esas ideas que tienes, ¿cierto?
pero no pasas a la acción en lugar de ponerte, por ejemplo, a establecer contactos o buscar redes o buscar herramientas para poderlas poner en acción. ¿Listo? O quizás estás a punto de conseguir un gran cliente, bien sea en tu emprendimiento o en tu trabajo, y sabes que con ese cliente puedes hacer un muy buen negocio que te dé muy buen dinero, pero en lugar de prepararte para esa negociación, empiezas a sentirte indigno como, o indigna, como que no mereces realmente tener ese buen cliente. Entonces, la noche anterior, en lugar de seguirte preparando, pues lo que haces es más bien emborracharte con tus amigos, ¿cierto? Y pues, por supuesto, no llegar preparado o peor aún, ni siquiera llegar a esa reunión. O resulta que tienes el deseo, el anhelo de casarte y formar una bonita familia, sin embargo, te vinculas con personas que no están preparadas o disponibles emocionalmente como un patrón repetitivo. ¿Listo? O tal vez quieres hablar con tu jefe, ¿cierto? Para solicitar un aumento de sueldo, pero estás demasiado ocupada para tener esa conversación importante en la cual justifiques ese aumento de sueldo. O quizás, y esta es bastante recurrente, ¿no? Decides comer sano, ¿cierto? Dices, no, voy a empezar a comer de manera más saludable con este plan alimenticio y demás. Pero en la mañana dices, no, más bien me como este pedazo de torta porque caíste presa de tu tentación. Pero como ya te comiste ese pedazo de torta en la mañana, ya luego dices, ah, ya no valgo nada, ya de qué vale. Más bien en la tarde sigo comiendo esas chocherías o comer, o en otras palabras, romper ese plan alimenticio que dijiste que ibas a empezar. O tal vez, que no está aquí escrita, pero tal vez esa que dice, el lunes empiezo, mañana empiezo, y llega el día y nada que empiezas, y nada que empiezas. ¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? Porque si respondiste que sí a alguna de estas situaciones o muy similares, ¿cierto? Estos son muestras o indicios de que te has estado autosaboteando. Entonces, ¿qué es el autosabotaje? No es más ni menos que una parte de nuestro inconsciente, ¿cierto? Que sale a relucir en qué momentos específicamente. Cuando se va a producir una situación que supone, ojo con esto, un cambio importante en nuestras vidas y que por eso claramente también implica que salir de nuestra zona de confort, esa zona cómoda donde todo como que es controlable y predecible, ¿sí? En otras palabras, podríamos decir que el autosabotaje no es más ni menos que el arte de poner piedras o poner obstáculos o ponerte trabas a tu propio camino en el intento hacia qué, hacia alcanzar esos objetivos que te has propuesto, ese nuevo hábito que has decidido implementar, ese proyecto que quieres alcanzar, esa meta que has definido. Entonces, una vez la defines, ¿cierto? Y empiezas a hacerla o incluso antes de empezar en la acción, llega algún mecanismo de los que vamos a ver en un ratico y con eso dices, no, mejor ni empiezo, o empiezas y ni lo terminas, ¿vale? Y esto no es más ni menos que qué, que no creer en ti y en lo que tú puedes y estás en la capacidad de lograr. Esto básicamente es el autosabotaje. Sin embargo, como esto se trata de un comportamiento autodestructivo, por eso se llama autosabotaje, o también en otras partes se le conoce como autoboicot, ¿cierto? Está muy estrechamente vinculado con qué? Con un diálogo interno, con esa conversación privada que estamos teniendo con nosotros mismos, pero de carácter ¿qué? Negativo, ¿sí? De carácter inútil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te está sirviendo, no te está aportando para alcanzar eso que te propones. ¿Cierto? Por un lado, entonces está ese diálogo interno negativo, por el otro lado, la autocrítica crónica, es decir, te juzgas y te das duro, muy duro contigo mismo, como incluso como si fueras tu peor enemigo, ¿cierto? Y también ahí que está vinculado esas emociones incómodas o displacenteras que, por supuesto, pueden impactar directamente en tu salud mental. ¿Listo? Así que volvamos y recordemos, esto no es que nosotros lo hagamos adrede, no es que nosotros lo hagamos intencionalmente, no, eso es un mecanismo de nuestro cerebro que se activa en qué momentos. Para esos momentos en que nos vemos expuestos ante una nueva situación y que claramente nos implica salir de nuestra zona de confort. Y como el hecho de que nosotros podamos salir de esa zona de confort en donde está todo bien ordenado, todo es conocido, todo lo podemos supuestamente como manejar y controlar, ¿cierto? Y sabemos cuál es el paso siguiente, qué va a pasar y qué va a pasar, pues nuestro cerebro para eso va a requerir claramente qué, gastar energía. Y como hay un principio de la economía mental que nos dice que cuando hay ese cambio importante, pues nuestro cerebro busca los mecanismos o las formas para qué,
para no gastar esa energía que pudieses emplear en otra cosa o que incluso pudieses necesitar para su supervivencia. Gráficamente esto lo pudiéramos ver de esta manera. Estás manejando bicicleta metafóricamente, ¿sí? Tómelo ahí y eso luego lo trasladan a las diferentes áreas de su vida. Estás manejando tu bicicleta e internamente esto parece como que está muy bueno, ¿cierto? Y como que me está saliendo muy bien. Pero con ese me está saliendo muy bien, como que no sabes qué hacer con eso. Entonces, más bien tú mismo te pones esa traba. Ahí en la gráfica están viendo cómo este hombre se pone ese palito en la rueda para poderse caer. Y una vez se cae, dice, ahorita casi estoy en el terreno conocido. ¿Cuál es el terreno conocido? Nuestra zona de confort, en donde todo es conocido, en donde todo es controlable, en donde todo es predecible, ¿cierto? Y como salir de esa zona nos implica un esfuerzo, pues nuestro cerebro va a buscar los mecanismos, ¿para qué? Para no salir de ahí. El por qué ocurre eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Listo? Ahora, ¿de qué forma te saboteas tú, me saboteo yo o nos saboteamos los seres humanos? Hay tres formas en particular. La primera de ellas tienes que ver con no hacer lo que dijiste que ibas a hacer o no cumplir esos compromisos que te has puesto a ti mismo y que le has puesto o que has hecho con otra persona. ¿Listo? Básicamente, o como un ejemplo, estudiar mucho para un examen, ¿cierto? Pero el día de presentarte a ese examen no te presentas. ¿Por qué? Porque te da miedo que te vaya a ir mal. ¿Sí? O peor aún, no te presentas porque te cogió la tarde, porque el día anterior estuviste viendo televisión, navegando en redes sociales, hablando con gente, te fuiste de rumba, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es una primera forma de cómo nos autosaboteamos. Otra forma de autosabotearnos es que hacer siempre lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Un caso súper común. Sabes que comer demasiado dulces en excesos o comer demasiado dulce te hace daño, pero aún así lo sigues haciendo. Sabes que levantarte tan cogida del tiempo te hace empezar el día a las carreras, pero aún así lo sigues haciendo. Claro, porque como implica un esfuerzo adicional levantarse unos cuantos minutos antes, pues lo sigo haciendo. Y eso es una forma de autosabotearnos. ¿Listo? Sabes que hablar con el tonito ante esas personas, pues no te lleva a tener el grado de influencia que tienes o que necesitas para el cargo en el que te encuentres, o la posición en la que ocupes laboral o profesionalmente hablando. Pero aún así no aplicas o no inviertes en tu conocimiento, en buscar apoyo que te ayude a mejorar esa forma de dirigirte para poder establecer mejores niveles de influencia con ese equipo de trabajo. Entonces, segunda forma de autosabotearnos es que hacer una vez y otra vez y otra vez lo mismo, aún siendo consciente de que no te está dando buenos resultados. ¿Listo? El hecho de que sabes que comer en la noche, o que más bien, que comer frecuentemente comida chatarra, eso afecta a tu salud, pero aún así lo sigues haciendo. Peor aún, porque conozco personas muy cercanas que saben que tenía que tomarse el medicamento, ¿cierto? De la presión o de la tiroides o de la diabetes, pero dice, ay, no, prefiero no tomármelo. Pero aún así, ¿cómo se está haciendo daño a sí mismo? ¿Sí? Entonces, ese es como un segundo mecanismo en el cómo nos autosaboteamos nosotros. El tercero, ¿cierto? ¿Cuál es? Dejar de hacer. A ver, volvamos nuevamente. Por un lado, no hacer o no cumplir. Por el otro lado es saber que algo está mal y aún así lo sigo haciendo. Y por el otro es empiezo con todo el ímpetu, la gana, la motivación, la fuerza, la energía y demás, pero llega un momento o ante el primer obstáculo y digo, no, esto como que no es para mí, mejor dejémoslo hasta aquí. Ejemplo, cuando inicias un emprendimiento, ¿cierto? Y ante el primer no que te dieron en ese posible cliente, en ese prospecto, dijiste, no, esto de las ventas y esto de emprender no es para mí, mejor dejémoslo para después. Cuando empiezas a estudiar inglés, dicen, listo, ¿no? Ya me inscribí, ya pagué y todo esto, y empiezas las clases y ante el primer examen que se te da, se te dificulta tal vez como ir pronunciando algo así, diciendo, esto definitivamente no es para mí, esto es muy difícil, ¿sí? El caso frecuente de lo que ocurre a principio de año. Dice, este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a hacer ejercicio y voy a alimentarme mejor. Y para comprometerme voy a pagar todo el año del gimnasio. Listo, empieza súper motivado, motivada, paga esa mensualidad, paga esa anualidad. Dice como un mecanismo de motivación para poderme poner en forma, poder hacer ejercicio, pero resulta que empiezas, vas una semana, 2 semanas, a la tercera dice, no, estoy definitivamente muy cansado, preferiría más bien quedarme durmiendo, etcétera, etcétera, o quedando, o mejor me quedo viendo Netflix o cualquier otra actividad,
¿sí? Es decir, lo dejas de hacer. Entonces son como las tres formas que tenemos y que buscamos inconscientemente. ¿Para qué? Para autosabotear nuestro propio éxito, autosabotear nuestros resultados, sabotear nuestro bienestar, sabotear nuestra vida en general. ¿Listo? Ahora, ya viendo, o más bien ya conociendo las tres formas o los tres mecanismos de autosabotaje, vamos a ver cómo se ve esto en la práctica o incluso cuál es el diálogo interno que vamos teniendo ahí al respecto. ¿Listo? Porque eso nos va dando indicios posteriormente de las creencias que soportan todo esto. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí. La primera de ellas, y es la más habitual, la procrastinación. ¿Listo? No intentamos conseguir eso que queremos. ¿Por qué? Porque creemos que no lo vamos a lograr o por miedo. No, es que me da miedo fracasar, ¿qué tal que me vaya mal? Mejor lo hago después. Mejor, esta vez la procrastinación vendría siendo como el síndrome del día lunes, ¿no? O lo hago para mañana, o mejor lo hago el lunes, o mejor lo hago mañana, o mejor empiezo el lunes. Y de esta forma aplazamos actividades o incluso las sustituimos por otras que son de menor importancia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede que sean más fáciles o más atractivas para el momento actual. ¿Listo? Y no quieres o no queremos pagar el precio de lo que eso implica para poder salir de nuestra zona de confort. ¿Listo? E ir en pro de esos metas o esos proyectos que tenemos. ¿Listo? O peor aún, que abandonamos o dejamos esos proyectos de lado por ese miedo a que nos vaya mal, por ese miedo a fracasar. Entonces aquí por eso en primera instancia va a ser importante tomar en cuenta qué significa para ti realmente esto del éxito y qué significa esto del fracaso. Y qué sensaciones y qué estrategias utilizas más bien para esas emociones incómodas que te genera el hecho de un nuevo proyecto, que te genera el cambio. Porque por ahí te va dando indicios para qué, para luego poderlo transformar. Pero el primer mecanismo del autosabotaje tiene que ver con qué, con la procrastinación. El segundo de ellos tiene que ver con qué, con el perfeccionismo. Y esta es bastante común. ¿Listo? Y es que dejamos de hacer eso que nos gusta o eso que necesitamos hacer porque decimos, no, es que no lo estoy haciendo perfecto o porque de alguna manera no cumple con esos niveles de exigencia que nos hemos propuesto nosotros o con esos estándares muy ideales que a la vez también se vuelven irreales y dicen, no, pues como no lo voy a hacer perfecto, pues mejor ni lo hago o mejor lo dejo de lado y no lo sigo. ¿Listo? O por el otro lado, otra conducta que denota el perfeccionismo es que no te relajas, ¿cierto? O no te das un tiempo para ti hasta que todo esté terminado, aun cuando sabes que no depende de ti o que no es posible para ti tenerlo terminado en ese momento. ¿Listo? Y aún así sigues rumiando, así sea a nivel mental, perfeccionando una y otra vez cómo mejorar eso que quieres hacer. ¿Listo? O peor aún, descuidar tu bienestar, ¿cierto? Llenándote de un exceso de estrés que eso implica en tu salud física, tu salud mental, relacional y demás, e ignoramos las consecuencias de no atender a ese estrés. ¿Listo? Así que segundo mecanismo de autosabotaje, pues tiene que ver con qué? Con el perfeccionismo. El tercero es con el victimismo. ¿Y qué es esto del victimismo? No es más ni menos que culpar a las otras personas cuando las cosas no van como esperabas o cuando las cosas van mal. En otras palabras, responsabilizas situaciones externas de tus resultados, como así, es que el clima, es que mi edad, es que el tiempo, es que el computador, es que esto y es que lo otro, ¿listo? Y no tomas responsabilidad realmente de lo que te corresponde. O por el contrario, te inventas un gran número de excusas, ¿cierto? Para justificar o no afrontar ningún cambio o riesgo potencial que veas a la vista porque estás queriendo hacer algo mejor. O peor aún, y esta sí que es dañina, que tiene que ver con comparar tu progreso constantemente con las demás personas. Ay, es que vea fulanito o sultanita cómo le va a él. Vea, es que esta persona sí tiene los recursos. Vea, es que este lleva menos tiempo que yo y ya va mucho mejor. ¿Sí? El hecho de estarnos comparando con otras personas, eso es una forma también de autosabotear nuestros resultados. ¿Listo? Cuarto mecanismo tiene que ver con la permisividad. Y este es de la permisividad, ¿cierto? Es, por ejemplo, de alguna manera, pensar o creer todo el tiempo que las demás personas no me valorarán o que no me valoran lo suficiente o que me van a hacer daño. Por un lado. La otra es esta, y que es bastante común, decir siempre sí a tareas y responsabilidades, aun cuando sabes que eso te llena de más trabajo o que te descuidas a ti mismo. Es decir, antepones tus necesidades por satisfacer
a las otras personas o por querer quedar bien ante las otras personas. ¿Listo? O no poner los límites necesarios para poder tener relaciones más saludables. Es decir, permitir una y otra vez que más o menos hagan lo que quieran contigo cuando sabes que, o yo particularmente soy de la filosofía o me llevo un principio que las personas te tratan como nosotros permitimos que nos traten, ¿sí? Ahora, ¿te vas a ir a pelear con todo el mundo? No, de manera asertiva, respetuosa y amorosa, podemos poner un límite de decir hasta ahí, hasta aquí me puedo comprometer o definitivamente agradezco que tengas en cuenta mis capacidades, mi experiencia para este proyecto, pero en este momento no me puedo hacer cargo. Porque, ojo, recuerden que decirle sí a eso que te están dando las otras personas, eso implica decirle no a otra cosa de tu vida, ¿listo? A otra área, a otra tarea, a otro proyecto, a otro hábito, ¿listo? Y este sí que es bastante frecuente, que tiene que ver con la minusvalía, que es ser demasiado duro o dura contigo misma, autocastigarte con un diálogo interno bastante agresivo, rechazar los elogios que te hacen, ¿cierto? Cuando te dicen, uy, qué bien lo hiciste, o qué bien te queda, o qué viene, no, pero no fue tanto, ay, pero si usted está viendo bien, no, ¿cómo se te ocurre? Y es que, mejor dicho, no aceptas ningún elogio o algún halago que te hagan de manera positiva, ¿cierto? O peor aún, minimizas tus logros. No, es que no fue mucho, eso fue pan comido, ¿cierto? A pesar de que para que eso fuera hoy pan comido, eso implicó que llevaras a cabo un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo para llevar al nivel de expertise que tienes el día de hoy. ¿Listo? Y este también es bastante frecuente en el no reconocer o celebrar, ¿cierto? Esos logros que has alcanzado, es decir, no te premies. Y con esto claramente, ¿en qué está impactando? En tu autoestima. ¿Listo? Así que lo peor de todos estos mecanismos es que una vez identificándolos, te aíslas, ¿cierto? Sabes que tienes el problema, te aíslas, dices, no, yo lo puedo resolver solo, sola, ¿cierto? No buscas ayuda, no la pides, aún sabiendo que la necesitas. El aislamiento también es una forma de autosabotear tu propio éxito y tu propio bienestar. Así que con todo este panorama, con toda esta anatomía, los diferentes ejemplos que fuimos viendo, la pregunta que te quiero hacer es, en un minuto de conciencia o en unos segundos de conciencia, ¿de qué forma te has estado autosaboteando hasta el día de hoy? ¿Listo? Para que lo vayas pensando en unos segunditos y los primeros que te lleguen, ve escribiéndolo ahí en tu cuadernito de notas o si lo quieres compartir por el chat, maravilloso. Si estás viendo este video en diferido, pues puedes pausarlo en este momento para hacer el ejercicio, para que esto no se quede solo en mera información. ¿Listo? ¿De qué forma te has estado autosaboteando? Tal vez es con conductas de perfeccionismo, tal vez con decirle sí a todo el mundo y en todo momento, o quizás no empiezas algo porque supuestamente no lo tienes perfecto, o no están dadas todas las condiciones que tú necesitas, o no cumple con esos estándares que tú te has propuesto. ¿De qué forma te has estado autosaboteando? Es importante que lo vayas reconociendo porque de entrada les digo, es el primer paso para poder transformarlos. Recordemos que la conciencia siempre es el primer paso. ¿Para qué? Para todo cambio que querramos nosotros hacer en nuestra vida. ¿Listo? Ahora, ya conociendo los diferentes mecanismos y formas del cómo se manifiesta el autosabotaje en nuestra vida, ¿qué consecuencias implica eso en nosotros? Esto afecta claramente diferentes áreas de nuestra vida. ¿Como cuáles? La autoimagen y el autoconcepto se ven directamente impactadas porque disminuye el concepto que tienes de ti mismo, de ti misma, disminuye tu nivel de autoestima. Entonces, claramente ya no vas a confiar en poder realizar otros ejercicios porque dices, no, ¿para qué me propongo eso si realmente no lo voy a hacer? Recordemos que la autoestima es la base de qué? De todos los resultados que tenemos. Y sobre la autoestima que está, o perdón, debajo de la autoestima, pues claramente tienen que ver con qué, con las creencias. ¿Listo? Ahora, ¿qué implica, qué afecta también o qué consecuencias tiene a nuestra nivel, en nuestra salud o impacta directamente tu salud física, tu salud mental e incluso tu salud financiera? A nivel físico, porque si comemos una y otra vez comida chatarra, aún sabiendo que nos hace daño, pues claramente eso, nuestro cuerpo posteriormente nos va a sacar factura. ¿Listo?
Y eso luego cayendo en la frustración de al hacerlo una y otra vez, aún sabiendo que está mal y dicen, no, es que yo no sirvo para nada, y empieza ese diálogo interno, pues luego impacta también en tu salud mental. Y a nivel financiero, pues cuando repetimos una y otra vez diferentes conductas que incluso implican gastar dinero, pues eso luego se va a ver reflejado en qué? En nuestro flujo de caja o en el no tener ahorros para posteriormente invertir o quizás más adelante también para nuestro retiro financiero. ¿Listo? Así que, por un lado, o mejor dicho, miren, ahí eso es un impacto que ya con estos dos, creo que es suficiente motivación para nosotros prestarle atención a esto. Otra área que impacta esto del autosabotaje tiene que ver con qué? Con tu carrera profesional y los logros que vas teniendo. ¿Por qué? Porque en la medida que no te cumplas esos proyectos que has definido o no cumplas esos planes que ya has diseñado, porque conozco gente experta en diseñar unos planes maravillosos, pero no llevarlos a cabo, ¿cierto? Ahí es una forma de autosabotearte y por ende te vas a quedar siempre en el mismo lugar, estancado y estancada. ¿Por qué? Porque no tienes esa negociación con ese cliente, porque no te atreves a ofrecer eso que sabes, porque no te atreves a buscar un nuevo trabajo, a hablar con ese jefe para buscar un nuevo salario, para ser mejor cada día. Entonces, obviamente eso está impactando también allí. Las relaciones interpersonales, pues, por ejemplo, el hecho de no cumplir esos compromisos que tienes con las otras personas, pues claramente luego vas a perder credibilidad y ganar una mala reputación ahí con ellos. Y con esto también fracturar esas relaciones que vamos forjando. No nos atrevemos también a explorar nuevas oportunidades. ¿Por qué? Por ese miedo que decimos, no, es que yo prefiero estar aquí más bien donde todo es cómodo y no todo es predecible, a atreverme a dar ese nuevo salto, ese nuevo paso. O cuando dicen, no, mira, ya tenemos este viaje, de hecho me acuerdo de una persona muy cercana que me dijo, no, ya tengo el pasaje para irme con mi hijo a Estados Unidos y vamos a ir a Disney, vamos a ir a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero me da mucho miedo el tema del inglés, porque yo no sé hablar inglés, pues mi hijo tampoco, de hecho mi hijo tiene 5 años, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Me cuenta esta persona, al final, pues tomó la decisión de irse al viaje, pero me cuenta que un día antes estuvo a punto de decir, no voy al viaje, ¿sí? Aún ya teniendo todo pagado. ¿Por qué? Por el miedo que le implicaba el hecho de atreverse a explorar ese nuevo mundo, de enfrentarse con un nuevo idioma, que al final luego resultó siendo bastante satisfactorio porque le permitió identificar nuevos talentos que ella no sabía, perdón, que tenía. ¿Listo? Así que si te pasa lo que le pasaba a esta persona, que era muy cercana a mí, ¿sí? Pues es un mecanismo también que le necesitamos prestar atención porque pues si no, no nos vamos a abrir a explorar más de la vida. Y por supuesto también, esto de hecho está muy ligado con la anterior, limita nuestra capacidad de disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer estar haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Así que ve revisando de esta manera, con todos estos impactos, el momento de conciencia es qué impacto ha tenido el autosabotaje. Coge uno de los que ya hayas escrito hace un momento y revisa qué impacto ha tenido eso en tu vida. Quizás te mantienes preocupado o preocupada, está afectando tu nivel de dinero, vas justica con el dinero que recibes cada mes, o tal vez tú tienes unas muy buenas relaciones, o sabes que no confías lo suficientemente en ti, ¿sí? Y en tus capacidades y tus potencialidades. Mira que ya estamos viendo como las tres partes, ¿no? Por un lado, estamos viendo el problema que tiene que ver con el autosabotaje en nuestra vida. En este lado estamos viendo las consecuencias de eso y ya a continuación vamos a ver por qué ocurre esto. Aún sabiendo que eso nos hace daño, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Listo? 30 segunditos ahí para que revises o más bien escribas, identifiques ese impacto o esos impactos que está teniendo en este momento esa forma de autosabotearte hasta ahora. A ver, yo veo por acá si tenemos alguna. Ah, bueno, por aquí nos estaban compartiendo la procrastinación y el perfeccionismo. Sí, de hecho son las más comunes y habituales. ¿Sí? Y de hecho, ustedes que saben o van conociendo un poquitico de mí, yo tengo que estar ahí muy pendiente, ¿sí? Porque a pesar de que manejo las herramientas, uno de los patrones mentales con las que me autosaboteo tiene que ver con qué? Con el perfeccionismo. Y muchas veces demorarme más del tiempo necesario haciendo algo que realmente al final es útil y relevante también para las otras personas. Eso así que es importante reconocerlo para decir, ah, estoy cayendo en este momento en este patrón para poder darle la vuelta. ¿Listo? Y no seguir ahí como en la inconsciencia a que este nos siga dominando una y otra vez, haciendo lo mismo una y otra vez. Bueno,
Bueno, para que revisemos ahora las causas, el por qué es que te autosaboteas o por qué nos autosaboteamos, porque esto nos ocurre a todos, ¿listo? Por un lado, porque no sabemos que nos estamos autosaboteando, es decir, andamos en piloto automático, ¿sí? Y eso se define o se traduce en qué? En ignorancia, que la ignorancia no es mala, pero lo bueno es reconocer esa ignorancia para poder, ¿qué? Dar el cambio. El hecho de que estés aquí, ya estás combatiendo esta primera causa de la ignorancia, ¿listo? El segundo punto tiene que ver también con experiencias dolorosas que hayas tenido en tu vida. Como dijiste, no, es que me atreví a hacer eso y me fue mal, pues realmente sufrí mucho, me costó muchísimo trabajo salir de ahí o levantarme de esa pérdida o levantarme de esa caída, entonces prefiero no volver a tenerla. ¿Sí? Entonces, ahí con esto es las experiencias dolorosas en nuestra vida, cuando no las procesamos y cuando no las capitalizamos, ¿cierto? Pues se vuelven posteriormente ¿en qué? En una causa por la cual el día de hoy nos estamos autosaboteando nuestro propio éxito. ¿Listo? Las experiencias dolorosas claramente producen ¿qué? Heridas emocionales, entonces por ello no me voy a detener más allí. El nivel de autoestima, ya saben que todo el mes pasado le dedicamos a esto de la autoestima, y cómo esto implica realmente en el que nos atrevamos o no a llevar a cabo nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos. ¿Listo? Así que dependiendo del nivel de autoestima que tengas o si tienes una autoestima poco saludable, pues claramente es una forma por la cual te estás autosaboteando. Por ejemplo, el hecho de creer que no vales lo suficiente y eso que tiene que ver ahí con el autoconcepto, que porque no eres buena haciendo eso, porque ya lo habías intentado en el pasado y resulta que no te salió bien, pues ahora prefiero decirle así, así, sí a todo el mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no me rechacen, para que no me dejen de un lado, para que no me abandonen, ¿vale? Entonces, eh, es bastante importante. Y si quieres conocer un poquitico más esto de la autoestima, si no la has visto antes, pues te invito a que revises ahí en el canal de YouTube las diferentes clases o masterclass que tenemos allí al respecto de la autoestima, que fueron 4 en particular, sobre la cual hay diferentes ejercicios también que nos ayudan a poderla transformar. ¿Listo? Y finalmente, pues de hecho podría decir que son como la base de todo esto y que se conecta directamente con la conferencia, tiene que ver con qué? Con las creencias limitantes. Recordemos que en la clase número 34 estuvimos viendo los dos tipos de las grandes, los dos grandes tipos más bien de creencias, que por un lado están las limitantes y por el otro lado están las potenciadoras. Las limitantes son las que tienen que ver con qué? Con las que bloquean, obstaculizan o nos impiden poder avanzar o acercarnos hacia eso que queremos. ¿Listo? Así que con esto, aún sabiendo, o más bien ya reconociendo cuáles son las causas por las cuales nos autosaboteamos, vamos a darle paso realmente o a profundizar más bien un poco más sobre las últimas, sobre las creencias limitantes y que tiene que ver con cuáles son esas creencias más comunes, o no son las únicas, sino las más frecuentes o las más comunes por la cual nosotros nos estamos autosaboteando. ¿Listo? Y es, recordemos que cuando nosotros nos enfrentamos a un gran desafío, muchas veces nos autosaboteamos para no enfrentarnos, ¿sí? Para no pagar el precio que eso nos implica. ¿Y eso debido a qué? A esas creencias que tenemos de base. ¿Cuáles creencias? Por un lado tenemos esta que dice algo como que soy un desastre, no soy bueno o buena para eso. Piénsalo por un momento y repítetelo a ti mismo, a ti misma. ¿Y cómo te sientes tú cuando piensas en esto? Y esta creencia claramente no nació porque sí, sino que eso, recordemos la clase pasada, eso tiene toda una historia detrás, por la cual va a ser importante para esta y el resto de creencias que las podamos nosotros cuestionar para poderlas transformar, porque muy probablemente por aquí puedes dar los indicios de por qué es que al día de hoy no tienes los resultados que necesitas en tu vida o los resultados que quieres en tu vida. ¿Listo? Entonces, el hecho de creerte el cuento de que eres un desastre y que no eres bueno o buena para eso en el área en que te encuentres, pues es uno, una de las, ¿cómo lo diría yo?, de los orígenes por la cual te estás autosaboteando al día de hoy. ¿Listo? Otra creencia bastante común y frecuente es que esto es muy difícil o esto es imposible, nadie lo puede hacer. Esta sí que es limitante y claramente nos obstaculiza para poder nosotros avanzar hacia eso que queremos lograr. Cuando dice, no, es que llegar a la meta de meditar 10 minutos diarios,
No, es que eso es muy difícil, eso es imposible para mí, inclusive. No le aplica tanto el nadie puede hacer eso, porque ya está comprobado, o incluso conoce personas que sí pueden hacerlo, pero dice, es que eso es muy difícil o es imposible para yo hacerlo. Pues claramente eso te pone como un muro entre tú y la meta que quieres lograr. En este caso, como ejemplo, te pone un muro entre tu ser y el hábito de integrar la meditación en tu vida. Entonces, ve revisando si una de esas creencias está aplicando en ti y en qué nivel, en una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor, en qué nivel esa está impactando en este momento en tu vida. ¿Listo? Porque con esta primera toma de conciencia va a servir de base. ¿Para qué? Para la siguiente clase, que de hecho les adelanto, es donde vamos a estar hablando cómo transformar las creencias limitantes. ¿A través de qué? De los 4 pasos esenciales para cambiar una creencia limitante. ¿Listo? Pero eso lo estaremos viendo la próxima semana. Tercera creencia fundamental y tiene que ver es que no puedo alcanzar mis metas porque no tengo los recursos, es que no tengo el dinero, es que no tengo tiempo, es que no tengo las capacidades, que no tengo las habilidades para lograr eso. Entonces, todo el que no puedo alcanzarlo porque no tengo los recursos y entendiendo recursos como todo eso que les mencioné hace un ratico, pues claramente también está poniendo ahí como ese muro. Ahora, me voy a devolver un momentico en el soy un desastre. Esto está ligado a una creencia de qué? De identidad, de el concepto que tienes de ti mismo. Esta segunda, que tiene con esto es muy difícil, estamos hablando de una creencia de qué? De posibilidad. ¿Es posible o no es posible para ti lograr eso que quieres lograr? Porque de entrada, cuando te lo propones y dices, no, esto no es posible para mí, ya, desde ya, te estás bloqueando y vas a utilizar los diferentes mecanismos para racionalizar el por qué no lo puedes lograr. ¿Listo? Es decir, vas a procrastinar, vas a dejar de hacerlo, no lo vas a empezar a hacer, ¿sí? O le vas a decir sí a otras personas y dejar de lado tu proyecto o tu meta, ¿listo? Por esa creencia. El no puedo alcanzar mis metas porque no tengo los recursos, tiene que ver con creencias de qué? De capacidad. ¿Listo? Entonces hemos hablado de identidad, de posibilidad y en este caso las de capacidad. Otro cuarto tipo de creencia base por la cual nos limitamos nosotros nuestro propio éxito y nos autosaboteamos una y otra vez, tiene que ver con esta. Es que no merezco tener más éxito o ser más exitoso que mi familia, que mi pareja, que mis amigos, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo se van a sentir ellos de mal? Tal vez si yo salgo a relucir, si yo brillo, si yo, es que no merezco lograr eso. O no merezco porque supuestamente me he portado mal, o no merezco porque lo que sea. El no merezco tener más éxito o ser más exitoso o exitosa, esto, pues su palabra misma lo indica, tiene que ver con las creencias de qué? De merecimiento. Y esto también actúa como qué? Como ese muro, esa barrera, en lugar de convertirte, en lugar de convertirse en qué? En un puente que te permita desplazarte de ese punto A, de ese lugar en el que te encuentras hoy, hacia ese sitio en el que quieres estar el día de mañana. La siguiente creencia es esta. Hay que hacerlo perfecto o si no, mejor ni intentarlo. ¿A quién no le han inculcado esta creencia? De hecho, yo les confieso, en mi caso, esta era una creencia bastante arraigada en mí, por la cual me autosaboteaba a través de qué? Del perfeccionismo, porque decía, yo escuchaba muchas veces en mi casa, escuché muchas veces en el colegio, si no lo van a hacer bien, mejor no lo hagan todo el tiempo. Es que tienen que hacerlo perfecto porque si no, no vale, si no, no sirve. Entonces, esto claramente pues nos conecta directamente con qué? Con las conductas perfeccionistas, eh, ponernos estándares demasiado elevados, casi que irreales, ¿cierto? Y por el cual nos sobreexigimos una y otra vez y no alcanzamos esos estándares. Entonces, agotamos más o invertimos más del tiempo necesario y tendríamos que dejar de lado otras actividades que también son importantes en la vida. Así que si esta creencia está de base, y yo, por ejemplo, en mi caso que les estoy confesando, esta era una que estaba muy arraigada en mí y por la cual una vez la identifiqué, es el proceso de empezarla a transformar. ¿Listo? Así que para que no se vuelvo y digo, y perdón que sea reiterativo en esto, en ese muro o no se convierta en ese muro que te imposibilita, ¿sí? Que no te permite avanzar hacia eso que quieres. Y la última de estas creencias fuertes y particulares tiene que ver con esta, es que los demás lo hacen mucho mejor que yo. ¿Sí? El no reconocer lo que has hecho, no reconocer tus talentos, no reconocer tus habilidades, tus capacidades, no reconocer lo que has alcanzado hasta el día de hoy por estar todo el tiempo pendiente de quién, de las demás personas. Pues
claramente esto también se convierte también en un obstáculo, porque entonces te dicen, ve a Juan, o ve a Pedro, o ve a María, vamos o te queremos contratar para que seas tú quien lidere este proyecto dentro de nuestra compañía. Y va a decir, no, pero es que una forma de autosabotearte es, te llenas de pánico, de miedo, de angustia, y dices, ¿seré yo? No, pero ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer eso? Y probablemente hasta te llega la creencia de, ¿por qué no mejor le dan esa oportunidad a fulanito o a sutanita que lo hace mucho mejor que yo? O que tiene muchos mejores logros o resultados que yo. ¿Sí? Entonces, eso ahí, con esa conducta, claramente también te estás autosaboteando. Así que esas son como las 6 creencias más frecuentes, más comunes, que es importante que reconozcamos si están haciendo mella o si están impactando en todo nuestro sistema de creencias del que estuvimos hablando la semana pasada. Y que a propósito, valga la cuña no patrocinada, que si no se han visto Intensamente 2, que salió la semana pasada, les invito a que se la vean porque ahí de manera gráfica y metafórica nos muestran y nos enseñan cómo es que se forja ese sistema de creencias en nuestra vida, ¿cierto? Ya de manera más gráfica y como saben es una película animada, entonces va directamente a nuestro subconsciente para explicarnos cómo es que se forjan este sistema de creencias. Porque recordemos, el sistema de creencias es como toda esa red de esas creencias bases que tenemos nosotros en nuestra vida. Y esas creencias están conectadas ¿con qué? Con diferentes pensamientos. Entonces, ya vimos las creencias. A continuación les voy a mostrar rápidamente diferentes pensamientos que alimentan esas creencias por las cuales nos autosaboteamos una y otra vez, una y otra vez. Pensamientos del tipo, por ejemplo, y esto vayan viéndolo de alguna manera como ese diálogo interno que están teniendo con ustedes mismos, ustedes mismos. ¿Listo? No sé qué quiero, no sé por dónde empezar, no tengo tiempo, no es el momento ideal para hacer eso, no sé si sea capaz de hacer eso, me da mucho miedo, no quiero fracasar, no sé cómo hacerlo, no inicio hasta que todo sea o esté perfecto. Son algunos pensamientos que alimentan esas 6 creencias que estuvimos viendo hace un minuto. ¿Listo? Así que en la medida en que lo vamos identificando y reconociendo el impacto que está teniendo en nuestra vida, es cuando podemos luego poderlas trabajar. ¿Para qué? Para que nos sigan eh, causando el mismo efecto en nosotros. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios? Porque aquí un recordatorio, y es que recuerda que una creencia no es una realidad, ¿no? Sino algo de lo que tú y yo nos hemos convencido, pero que quizás ese convencimiento o esa idea o esa creencia que está arraigada en nosotros es algo falso, no es una realidad, ¿listo? Pero también está en nosotros poderla transformar. ¿A través de qué? Del método y acompañamiento adecuado para hacerlo. ¿Listo? Así que voy a mirar por aquí si tenemos preguntas. Si tienes preguntas, o sea, si estás viendo este video en diferido, pues puedes dejar tu pregunta ahí en la cajita de comentarios y estaré respondiendo en la medida de lo posible. ¿Listo? Para que pasemos finalmente a nuestro tercer punto de la masterclass, que tiene que ver con los 7 pasos para poder nosotros transformar ese autosabotaje. ¿Listo? Y entonces, el paso base, y este no aplica como primero, porque son 7, pero hay uno de base que es transversal a todos y sobre el cual empieza todo el proceso, es que por favor creas y te convenzas de que, ojo, sí es posible transformar el autosabotaje. Así como podemos transformar una creencia, pues podemos transformar todo el patrón de autosabotaje en nuestra vida. Si tú de entrada dices, no, es que esto no lo puedo cambiar así, no lo puedo cambiar de mi vida, es que yo nací así y así me quedo, o es que yo soy así y así voy a morir, pues ya empezaste con el pie izquierdo, como decirlo de alguna manera, o ya empezaste perdiendo. En la medida en que creas y te convenzas de que efectivamente lo puedes cambiar, que lo puedes transformar, pues vas con un terreno abonado, con un terreno ganado. ¿Listo? Entonces, el primer paso, y como para todo proceso de cambio, les he mencionado, el primer paso es que tomes conciencia y reconozcas tu patrón boicoteador. ¿Qué es esto? Es lo que hicimos hace un momento. Es reconocer de qué forma hasta ahora es que tú te has estado autosaboteando. Es a través del perfeccionismo, pero ¿cómo? Es porque inviertes más tiempo, es porque te metes mucho en los colores, en la forma, en las estadísticas, en el gráfico, en la tabla, en el orden, ¿sí?
O tal vez es porque estás cayendo en la procrastinación, pero dicen, no, es que me contratan para algo nuevo, pero prefiero ponerme a hacer oficio, o prefiero navegar para más bien un rato en redes sociales, o prefiero primero revisar correo electrónico, o prefiero más bien ponerme a limpiar la casa, etc. ¿Cómo es que procrastinas? ¿Sí? Si es porque dices, no reconoces, si tu patrón boicoteador es que no reconoces esos logros de los que ganas, ¿cómo se manifiesta eso en tu vida? Sí, aquí lo importante es que tomes conciencia de cómo eso se está manifestando y de qué forma eso está actuando una y otra vez en tu propia vida. ¿Sí? Entonces, por eso era importante el primer ejercicio que hicimos al inicio de esta masterclass. ¿Para qué? Para poder aplicarlo, porque esto tiene que ver con este primer paso. ¿Listo? Segundo paso, analiza las causas por las que te boicoteas. Es porque no estás creyendo en ti lo suficiente, es porque te da miedo a que te rechacen, es porque no quieres quizás repetir una historia de dolor que tuviste en el pasado, es porque quizás estás cargado, cargada con una situación que hasta ahora todavía no has procesado, ¿sí? Es porque tu nivel de autoestima no está a un nivel adecuado y no confías lo suficientemente en ti para poderte atrever a hacer eso, o es porque te dices a ti una y otra vez como que no, es que yo no soy buena para esto, yo no sirvo para esto, no tengo los recursos suficientes. O sea, reconoce cuáles son las causas, es decir, el por qué me he estado autosaboteando como hasta ahora lo he hecho. Esa es como la pregunta de base. ¿Listo? Y ese es el segundo punto o segundo paso. El tercer paso es identificar ya las creencias, pero no solamente identificarlas, sino cuestionarlas y reprogramarlas. Sobre este paso en particular es en el que nos vamos a estar centrando la próxima semana, que es la última clase de esta área o de este módulo, como llamémoslo así, que hemos estado hablando durante todo este mes, que tiene que ver con qué, con las creencias. Ya hemos visto el impacto que tiene en nuestra vida, cuáles son las creencias limitantes, cuáles son las potenciadoras, cuáles son los diferentes tipos de creencias. Pues ahora sí, una vez reconociendo cuáles son esas creencias que te han estado limitando, pues vamos a mirar cómo poderlas transformar. Pero eso a través de un método de 4 pasos que lo vamos a ver específicamente, y vuelvo y digo, en la siguiente clase. Entonces, aquí en identificar y cuestionar y reprogramar tus creencias, ¿sí? Te puede servir eso que acabamos de ver, de cuáles son las creencias más comunes sobre las cuales nos autosaboteamos una y otra vez. Quizás te identifiques con alguna o algunas de ellas y ya por ahí tienes un primer terreno abonado. Si no, la invitación es a que vayas haciendo ese ejercicio de introspección durante esta semana y ese ejercicio de autoanálisis. ¿Para qué? Para que puedas venir a la siguiente clase o puedas ver la siguiente clase con ese ejercicio para poderlo aplicar. ¿Listo? Cuarto paso, ¿tiene que ver con qué? Con empezar a mejorar tu diálogo interno. Y esto lo hacemos a través de qué? De identificar esas creencias y a través de qué pensamientos están alimentando o estamos alimentando nosotros esas creencias. Que vuelvo y digo, aquí la invitación, si no tienen plan o parche para este fin de semana, vayan a verse intensamente. Ojalá ya se hayan visto la 1, ¿cierto? Porque esta es intensamente 2 y claramente se complementan las dos. Y ahí van a reconocer muy bien, de hecho, pudiésemos identificar todo este proceso, lo podríamos ejemplificar a través de esta película. ¿Listo? Pero ahí les dejo la invitación. Quinto paso, y que tiene que ver con qué? Con establecerte metas, pero aquí viene la clave de esas metas, realistas. ¿Sí? Está bien uno pensar en grande, está bien ser ambicioso y todo eso, sin embargo, a mí me gusta llevarme un principio y es con la mente o la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Es decir, que tanto está adecuada esa meta hacia mi realidad actual y de lo que está en mi entorno o mis capacidades para poderla lograr. Porque si me pongo algo demasiado irreal, pues en lugar de que se me vuelva motivante y satisfactoria, lo que se va a traducir o se va a convertir es en qué? En un nivel de frustración que luego te va a decir o te vas a decir a ti mismo, mejor dejo de lado y no hago nada y seguir en ese mismo mecanismo de autosaboteador. ¿Sí? Cuando digo ahí busca el 1%, es adoptando la estrategia de Kaizen. ¿Qué tiene que ver con esto de la estrategia japonesa del Kaizen? Del mejoramiento del 1% cada día. Si yo te dijera, metafóricamente hablando, ¿qué es más fácil para ti? ¿Comerte toda una torta de 1 libra de un solo bocado o comerte trocitos, pedacitos de una cucharadita cada día? ¿Qué sería más sencillo para ti para poderte comer esa torta? ¿Comértela toda de una o comértela por trocitos? Quizás sé que te estás respondiendo que comértela por trocitos. Es como este dicho que dice que cómo se comió una hormiguita a un elefante, pedacito a pedacito. Entonces, el elefante vendría siendo ¿qué?
esa meta, pero ojo, realista, ¿sí? Y el 1% es trozo a trozo, es decir, día a día. Porque es que muchas veces nos creemos invencibles o nos creemos Superman o Superwoman, ¿cierto? Para el caso de las mujeres, y decimos, no, es que yo esto lo puedo hacer, listo, sí, está bien que tengamos un buen nivel de autoestima y creamos y confiemos en nuestras capacidades, pero también hay que estar más aterrizaditos para mirar hasta qué punto realmente es que lo podemos hacer, ¿listo? Entonces ahí la invitación como quinto paso es que una vez hayas identificado ese patrón en el que te boicoteas, las causas por las cuales te has estado boicoteando, las creencias que están de base, los pensamientos que se traducen en qué, en ese diálogo interno o en esa conversación privada que estás teniendo contigo mismo, a través de eso, pues ya te lleve también a establecer unas metas más realistas y poder emprender acciones de mejoramiento de un 1% cada día. ¿Para qué? Para poderlas ir mejorando. ¿Listo? Sexto y penúltimo paso tiene que ver con qué? Con darte el permiso, ¿sí? Para reconocer o celebrar tus logros y a la vez también tomarte un tiempo para descansar con el ánimo de qué? De recargar tu energía tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel social, a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a ganar nuevamente o a recuperar esa energía, ¿para qué? Para poder emprender nuevas acciones cada día, ¿sí? Eso es como la batería del celular. ¿Qué pasa cuando el celular te llega a un 5% de batería? ¿Tú qué haces? Claramente vas y lo conectas a la fuente de energía para nuevamente recargarlo. Nosotros, como seres humanos, también necesitamos recargarnos. ¿Y esto a través de qué? De hábitos de autocuidado, a través del ejercicio, a través de un buen descanso, buenas noches de sueño, la meditación, la oración, la gratitud, la lectura, el esparcimiento, todo esto nos ayuda a qué? A recargar energías para seguir accionando hacia nuestros objetivos. Y el último paso de estos 7 pasos, ¿sí? Es que si ves que ya esto no lo puedes hacer solo o sola, sí o sí es importante que busques también ayuda. Aún sabiendo y aún teniendo las herramientas, si es que esto te sobrepasa, pues está bien, es de valientes y de humanos, ¿cierto? Tener un acto de humildad y de valentía de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Y no solamente decir, necesito ayuda, sino atrevernos a recibir o darnos el permiso a recibir esa ayuda. De nada vale decir, necesito ayuda, pero cuando te vienen a ayudar, dices, no, prefiero, no, mejor no lo hago. Pues ahí nos estamos nuevamente cayendo en el mismo autosabotaje. ¿Quién te puede ayudar? Está un psicólogo, está un mentor que haya pasado por eso, está un coach que te pueda ayudar a abrir posibilidades, ¿sí? Dependiendo del área o de lo que te hayas estado autosaboteando o de lo que quieras trabajar, pues asimismo existen los diferentes profesionales que nos pueden apoyar en ese camino. ¿Listo? Así que estos son como los diferentes pasos que les quería compartir ante este tema del autosabotaje que está, vimos claramente, fundamentado a través de qué? De ciertas creencias que son tan frecuentes y repetitivas que nos estamos boicoteando nuestro propio éxito a nivel personal, a nivel relacional y a nivel profesional. Así que si sigues estos pasos que te he compartido o pasos o míralos también como estrategias, ¿cierto? ¿Esto para qué te va a servir? Por un lado, para desarrollar, valga la redundancia, estrategias de afrontamiento saludables. Es decir, que ante esos nuevos cambios que se te van presentando o que se nos van presentando en la vida, pues los podamos afrontar de la mejor manera posible, dados nuestros recursos en cada momento de nuestra vida. Con esto también nos ayuda a elevar nuestro nivel de autoestima, a avanzar en esos proyectos, metas u objetivos que te has propuesto, mejorar tu bienestar, tu calidad de vida y por supuesto también alcanzar eso que dice que has querido alcanzar. ¿Listo? Así que con esto vamos llegando al fin de esta masterclass y te espero en la próxima semana para la última clase que tiene que ver con los pasos, los 4 pasos para reprogramar una creencia en tu propia vida. Por acá me preguntan, ¿dónde puedo volver a ver la clase? La puedes volver a ver, Juan, en mi canal de YouTube, @JanPradoHPC. Ahí encuentras todas las clases que hemos dado desde el año pasado hasta esta, que la encontrarán ya el día de mañana. ¿Listo? Así que gracias por llegar hasta aquí y si no tienen preguntas o si tienen preguntas, me van a quedar respondiendo un par de minuticos si las tienen y si no, nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Un abrazo para todos, todas y feliz resto de día. Chao, chao.